Ok, empezamos con la práctica número 3. La práctica número 3 es sobre un contacto normalmente abierto. Este contacto permanecerá abierto hasta que su condición sea verdadera. Cuando su condición sea verdadera o le enviamos un bit, este cerrará el circuito haciendo lo contrario a lo que normalmente es, y posteriormente encenderá el LED número 0. En la práctica número 4 es lo contrario, es un contacto normalmente cerrado. Este contacto normalmente cerrado examina si la variable está inactiva, es decir, si el interruptor está desactivado. Si es así, permanecerá activo, puesto que está haciendo lo contrario a lo que es el normalmente abierto, permitiendo el paso de la corriente. Cuando la variable sea activa, se desactivará, puesto que hará lo contrario a lo que normalmente hace, se abrirá. En la práctica número 5 examinamos la compuerta AND. La compuerta AND se compone de dos entradas y una salida. Podemos ver nuestra tabla de verdad en este apartado. Como podemos ver, esta compuerta AND solamente entregará su salida cuando las dos entradas estén activas. No importa si una sola está activa, es necesariamente que las dos estén activas para poder enviar su señal. Y lo podemos ver de una manera más obvia o lógica, por así decirlo, en, en la programación de escalera, puesto que están en serie. Activamos el interruptor número 2 y no se enciende el LED 2. Aquí me equivoqué, permítanme. Listo. Está activo el interruptor 2, pero no está activo el interruptor 3. Activamos el interruptor 3 y se enciende nuestro LED número 2. Si una sola de ellas está activa, no enviará la señal al LED 2. Es necesario que estén activas los dos interruptores para que pueda enviar la señal. En la práctica número 6 examinamos la compuerta OR. Esta compuerta OR tiene la característica de que tan solo una señal o una entrada esté activa, enviará la señal activándose. Esta compuerta se le puede llamar uno o todo. Uno porque solamente con que una entrada esté activa se activará la salida. O todo porque pues de la misma manera si las dos están activas, de igual manera se activará la salida. Lo vemos en el diagrama de escalera y podemos ver que utilizamos un branch o un puente. Encendemos accionamos el interruptor número 4 y se enciende nuestro LED número 3. Accionamos el interruptor número 5 y sigue encendido. No importa si una de ellas está desactiva, con que una esté activa, encenderá. Pues, ¿por qué? Porque por arriba, por aquí en el diagrama lo vemos que por arriba pasa la corriente y si por aquí se bloquea, puede pasar por la parte de abajo. Si se desactivan las dos, pues no hay manera de que pase la señal. La práctica número 7 tenemos la compuerta NOT. Esta compuerta NOT tiene la característica de que enviará lo contrario a sus entradas, enviará la señal negada. Tenemos el interruptor número 6, el cual es un contacto normalmente cerrado, que ya lo vimos y hace lo contrario a lo que su señal envía. Este interruptor número 6 es este. Como es un contacto normalmente cerrado, examina si la variable está inactiva. Si lo está, envía la señal encendiendo el LED número 4. Como es una compuerta NOT, hará lo contrario, puesto que estamos utilizando un normalmente cerrado. Entonces si yo desactivo la 6, se apagará. Si la desactivo, se encenderá. Así comprobamos su tabla de verdad, que es muy sencillo. Después tenemos nuestra práctica número 8.
el latch y un latch. Permítanme, ok. Ahora, esta práctica número 8 nos menciona y nos enseña sobre las condiciones de las salidas latch y un latch. Cuando la condición del latch es verdadera, esta encenderá, la cual es el interruptor 7. Lo presionamos y enciende el LED número 5. Y la característica es que esta siempre permanecerá activa aun cuando se desactiva el interruptor que lo accionó. Para desactivar utilizamos su contraria, que es el unlatch. Cuando su condición sea verdadera, desactivará el latch y permanecerá desactivado aunque se desactive. Presionamos el interruptor número 8 y se desactiva el LED número 5. Después tenemos la práctica número 9, la cual es un timer on delay o timer tone. Este timer retarda una salida empezando a contar cuando las condiciones sean ciertas. Tenemos un contacto normalmente abierto, el cual cuando su condición sea cierta empezará a contar. Cuando llega a su máximo, que es el preset 50, envía la señal por la salida de N. Y tenemos aquí la condición de la salida de N, la cual activará el LED número 6, que como ya lo vimos, se activa. La salida EN envía la señal cuando empieza a contar en lo mínimo. No es necesario que llegue a su límite, nada más con que empiece a contar en lo mínimo, envía inmediatamente la señal. Para desactivar o para restablecerse, la condición tiene que ser falsa o abrimos el interruptor y se restableció. Después tenemos la práctica número 10 y la última. En la práctica número 10 tenemos un timer off o timer off delay. Este timer retarda una salida y empieza a contar cuando la condición pasa de verdadero a falso. Es decir, tenemos nuestro interruptor número 10. Permítanme, interruptor 10. El interruptor número 10 está activo, pero no se accionará y no empezará a contar hasta que pase de activo a desactivado o de verdadero a falso. Pasa a falso, empieza de verdadero y a falso y empieza a contar. Y ya lo demás es exactamente igual al timer tone, solo que se activa cuando pasa de verdadero a falso y el timer tone se activa cuando pasa de falso a verdadero. Y estas son todas las prácticas.